A lo largo de los años, las enseñanzas de Florence Scovel Shinn han transformado la vida de innumerables personas al recordarnos que la palabra, el pensamiento y la fe moldean el camino de cada individuo. Paralelamente, autores como Napoleon Hill profundizaron la comprensión de cómo la mente humana, cuando está disciplinada, enfocada y emocionalmente equilibrada, se convierte en una fuerza creadora capaz de cambiar destinos. Este video nace precisamente en la intersección de estas dos filosofías. El contenido que verás aquí no es un texto original de Florence, sino un material complementario inspirado en los principios que ella y Napoleon Hill compartían, cada uno a su manera. Florence nos enseñaba sobre el poder espiritual de la palabra hablada, de la imaginación guiada por la fe y de la confianza en la ley divina. Hill, por su parte, dedicó su obra a mostrar cómo el control mental, la autodisciplina, la fuerza del pensamiento y la postura emocional son herramientas esenciales para transformar ideas en realidad. Este guión une estas dos visiones, la conciencia espiritual de Florence con la disciplina mental enseñada por Hill, creando un contenido que expande, fortalece y moderniza aquello que ya aprendes en este canal. Cuando aquí hablamos de mantener la calma, entrenar la mente, dominar el silencio, evitar reacciones impulsivas, elevar el estándar mental o actuar con propósito, estamos explorando prácticas que caminan de la mano con lo que Florence llamaba autoridad interior y lo que Hill llamaba dominio sobre la mente. Por lo tanto, recibe este video como un manual complementario que profundiza, en la práctica del día a día, los mismos principios universales. El poder creativo del pensamiento, el control consciente de las emociones, la vibración que atrae resultados, la fuerza de la palabra y la postura mental que abre caminos. Que este contenido fortalezca aún más tu camino, uniendo la sabiduría espiritual de Florence Scovel Shinn con la mentalidad estratégica y transformadora de Napoleon Hill. Cada pequeño comentario, cada pequeño contratiempo, si todo eso atraviesa tus límites y te afecta, entonces estás entregando tu poder. La verdad es que las personas más inquebrantables no tienen menos problemas, simplemente han dominado la forma en que reaccionan ante ellos. Imagina caminar por la vida sin ser afectado, sin pensar demasiado, sin explosiones emocionales, solo con control absoluto. En este video voy a enseñarte cómo entrenar tu mente para actuar como si nada te molestara, para que dejes de sentirte prisionero de tus emociones y comiences a dominarlas. Porque una vez que dominas esta habilidad, nada ni nadie volverá a tener control sobre ti. Lo primero, dominar la mentalidad de nada me molesta. La vida está llena de ruido, opiniones de las personas, frustraciones diarias, contratiempos inesperados. El mundo es implacable en su capacidad de lanzar distracciones, críticas y obstáculos en tu camino. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fuerza nace de dominar el arte de la indiferencia? Imagina caminar en medio de una tormenta sin dudar, sin perder la compostura. Eso es lo que significa actuar como si nada te molestara. La clave está en aprender a separar tus emociones de las circunstancias externas. Cuando permites que los eventos externos dicten tu estado de ánimo, te conviertes en un títere de fuerzas que están fuera de tu control. Pero cuando entrenas tu mente para permanecer firme, te conviertes en el dueño de tu destino. El mundo respeta a quienes permanecen tranquilos en medio del caos, a quienes no se derrumban bajo presión. Cuando incorporas esta mentalidad, proyectas autoridad sin decir una sola palabra. Te mueves por la vida con poder, con presencia, con una confianza inquebrantable. Piensa en las personas más influyentes de la historia. No fueron aquellas que reaccionaban impulsivamente ante cada pequeña provocación o crítica. Por el contrario, se movían con un aire de control, como si supieran algo que el resto del mundo no sabía. Su fuerza no estaba en la habilidad de discutir o contraatacar, sino en la capacidad de permanecer imperturbables. Ese es el verdadero poder de la indiferencia. Considera la filosofía que aparece en la literatura sobre autocontrol y éxito. La lección más poderosa es que el pensamiento precede a la acción. Aquello que piensas, te conviertes. Si reaccionas emocionalmente ante el mundo de forma constante,
estás entregando tu poder. Pero si cultivas una mente inquebrantable, el mundo comienza a alinearse con tu voluntad. Quienes alcanzan grandes logros en la vida comprenden este principio. Controla la mente y controlarás tu realidad. Imagina una situación en la que alguien te insulta en público. La respuesta natural para la mayoría sería la ira, la retaliación o la defensa inmediata. Pero ¿qué ocurre cuando simplemente sonríes y te marchas? Le quitas el poder al provocador. Él esperaba una reacción, y cuando no la recibe, pierde el equilibrio. Tú, en cambio, te marchas más fuerte, intacto, invicto. Ese es el dominio silencioso que pocos comprenden, pero que todos admiran. Lo mismo ocurre con los fracasos y los contratiempos. Cuando enfrentan rechazo o derrota, la mayoría permite que sus emociones tomen el control. Se hunden en la frustración, perdiendo días, semanas o incluso años lamentándose por lo que salió mal. Pero quienes comprenden el poder de la indiferencia ven el fracaso como algo distinto, simplemente información, una experiencia de aprendizaje, un ajuste, un escalón más. No internalizan el fracaso, lo observan, se adaptan y siguen adelante. ¿Cómo se cultiva este nivel de control? Empieza entrenando tu mente cada día. Practica el hábito de hacer una pausa antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esta situación realmente afecta mis objetivos a largo plazo? ¿Mi reacción es necesaria o estoy entregando mi poder? Al elegir constantemente no reaccionar, construyes una armadura que te protege de las trivialidades de la vida. Otro elemento crucial es la visualización. Imagínate a ti mismo como alguien que se mueve por la vida sin ser afectado. Visualiza una versión de ti que no se tambalea ante insultos y que no se derrumba bajo presión. Cuando refuerzas esa imagen en tu mente, comienza a convertirse en tu realidad. La mente es poderosa, y aquello que visualizas repetidamente termina por convertirse en quien eres. Deja que las personas se pregunten ¿por qué no estás alterado? Deja que se cuestionen cómo puedes mantener la calma. Porque cuando demuestras que nada te molesta, tú controlas el juego. Te conviertes en un enigma, alguien que las personas admiran, pero que nunca logran descifrar. Y en ese misterio reside tu fuerza. El verdadero poder no se trata de dominación ni de agresión, se trata de presencia. Una presencia tan fuerte que no necesita probar nada. Una presencia que inspira respeto en silencio, sostenida por una mente inquebrantable. Domina esto, y dominarás la vida. Ellas no reaccionan impulsivamente. No permiten que las emociones dicten sus acciones. Pausan, evalúan y responden con intención. Esto no ocurre porque no tengan emociones, sino porque las han dominado. El desapego emocional no se trata de suprimir sentimientos, se trata de controlarlos. Imagina esto. Estás en medio de una discusión acalorada y la otra persona intenta provocarte. ¿Reaccionas? ¿Permites que sus palabras controlen tus emociones? ¿O simplemente sonríes, imperturbable, sabiendo que sus palabras no tienen peso alguno a menos que tú se lo concedas? El desapego emocional significa negarse a entregar tu paz a fuerzas externas. Significa comprender que tu mundo interior es sagrado, intocable. Cuando adoptas este enfoque, el estrés disminuye, la claridad aumenta y los desafíos de la vida se convierten en simples rompecabezas que resolver, no en batallas que luchar. Piensa en el principio de que los pensamientos moldean la realidad. Aquello en lo que te enfocas, lo atraes. Cuando permites que los eventos externos dicten tu estado emocional, te conviertes en esclavo de las circunstancias. Pero cuando asumes el control de tus pensamientos y emociones, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Considera la historia de un hombre que lo perdió todo. Su negocio se derrumbó, sus inversiones se vinieron abajo y se quedó sin nada. La mayoría se hundiría en la desesperación, pero él no. En lugar de eso, vio el fracaso como una lección, no como una tragedia. Comprendió que su mente era su mayor patrimonio y que ninguna pérdida externa podía arrebatársela. Con esa mentalidad lo reconstruyó todo.
más fuerte que antes. Ese es el poder del desapego. Cuando dejas de identificarte con los fracasos o los contratiempos, te liberas para elevarte por encima de ellos. Una de las razones principales por las que las personas fracasan al intentar alcanzar sus objetivos es la turbulencia emocional. Permiten que el miedo, la duda y la frustración tomen el control. Comienzan con ambición, pero abandonan ante la primera señal de dificultad. Pero quienes dominan el desapego comprenden que las emociones son solo sensaciones pasajeras. No permiten que sentimientos temporales destruyan objetivos a largo plazo. Persisten porque han entrenado su mente para ver los obstáculos como escalones, no como bloqueos. Entrenarte para ser emocionalmente desapegado no significa volverte frío o indiferente. Significa que ya no permites que fuerzas externas controlen tu estado interior. Puedes sentir alegría, tristeza o entusiasmo, y aún así permanecer en control. Tus sentimientos te sirven, tú no sirves a ellos. Para desarrollar esta mentalidad, practica tomar distancia mental en situaciones emocionalmente cargadas. La próxima vez que alguien te insulte, haz una pausa en lugar de reaccionar. Observa tus sentimientos. Pregúntate, ¿esto afecta mi vida de alguna manera significativa? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Al elegir no reaccionar, le quitas poder a la otra persona sobre ti. El desapego también surge de tener un propósito claro. Cuando tienes una visión fuerte, las distracciones insignificantes no te sacuden. Tu enfoque se vuelve inquebrantable porque sabes que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en cosas que no te hacen avanzar. El mundo pertenece a quienes se dominan a sí mismos. Cuanto más cultivas el autocontrol emocional, más imparable te vuelves. Mientras otros entran en pánico, tú permaneces en calma. Mientras otros reaccionan, tú respondes. Y al hacerlo, obtienes una ventaja que pocos tendrán. El verdadero poder no está en la fuerza física ni en las demostraciones de autoridad. Está en tener una presencia inquebrantable, una que inspira respeto sin necesidad de pedirlo. Cuando dominas el arte del desapego emocional, no solo navegas por la vida, la diriges. La indiferencia consciente es un superpoder. Estamos condicionados a creer que debemos preocuparnos por todo: las opiniones de las personas, su validación, sus juicios. La sociedad nos enseña que nuestro valor se mide por cuánto invertimos en los pensamientos y expectativas de los demás. Pero la verdadera libertad llega cuando comprendes que la mayoría de las cosas simplemente no importan. La próxima vez que te descubras pensando demasiado, pregúntate, ¿esto importará dentro de 5 años? Si la respuesta es no, déjalo ir. La mayor parte de lo que nos preocupa, críticas, contratiempos temporales, momentos incómodos o vergüenzas pasajeras, se vuelve insignificante con el tiempo. Aún así, permitimos que consuman nuestros pensamientos, controlen nuestras emociones e influyan en nuestras acciones. Por eso, dominar la indiferencia es la clave para recuperar tu poder. La indiferencia no significa apatía, significa priorización. Significa reconocer que tu energía es limitada y elegir invertirla solo en lo que realmente importa. No toda batalla merece ser luchada. No toda opinión merece ser considerada. Cuando dejas de reaccionar ante cada pequeña incomodidad, recuperas el control. Dejas de ser emocionalmente reactivo y comienzas a ser estratégicamente consciente en tus respuestas. Y ese cambio lo transforma todo. Piensa en las personas que más admiras. No son aquellas que buscan aprobación desesperadamente o que reaccionan emocionalmente ante cualquier desafío. Son aquellas que permanecen firmes, inquebrantables frente al ruido del mundo. Saben quiénes son y por eso no pueden ser manipuladas ni influenciadas fácilmente. Cuando adoptas esta mentalidad, algo extraordinario sucede. Las personas comienzan a respetarte más. No porque busques su validación, sino porque te ven como alguien que no puede ser movido por las opiniones ajenas. En un mundo donde la mayoría está desesperada por encajar, por ser aceptada, por agradar a todos,
La persona que permanece firme en su propio valor es la que posee el verdadero poder. Considera una situación en la que alguien te critica injustamente. La persona débil reacciona de inmediato. Se defiende demasiado, explica demasiado o contraataca. La persona fuerte, en cambio, permanece tranquila. Entiende que las palabras solo tienen poder si ella decide dárselo. Al no reaccionar, mantiene el control, no solo de la situación, sino de sí misma. Y ese autorrespeto genera más respeto que cualquier explosión emocional. El mismo principio se aplica al éxito. Quienes alcanzan la grandeza no desperdician energía en preocupaciones pequeñas. Tienen un enfoque láser en sus objetivos, negándose a distraerse por dramas insignificantes o juicios externos. Operan con claridad, sabiendo que cada momento dedicado a preocuparse por cosas irrelevantes es un momento robado a su progreso. ¿Cómo cultivar este nivel de indiferencia? Comienza evaluando tus reacciones. La próxima vez que sientas ira, frustración o ansiedad por algo pequeño, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Entrénate para soltar aquello que no te sirve. Otra práctica poderosa es definir prioridades claras. Define qué es lo que realmente importa en tu vida, tu propósito, tu crecimiento, tu paz interior. Cuando tienes una base sólida de autoestima, las opiniones y juicios de los demás pierden completamente el control sobre ti. Te vuelves intocable, no porque no te importe nada, sino porque te importa profundamente lo que realmente vale la pena. Este es el secreto que la mayoría nunca comprende. El verdadero poder no está en buscar aprobación, sino en permanecer inquebrantable frente al rechazo. El poder está en saber alejarte de lo que drena tu energía, en elevarte por encima de conflictos pequeños y mantener el enfoque en un mundo lleno de distracciones. Al final, no se trata de preocuparte menos, se trata de preocuparte de manera inteligente. Se trata de elegir conscientemente dónde colocar tu energía y negarte a desperdiciarla en aquello que no merece tu atención. Porque cuando dominas el arte de la indiferencia, no solo sobrevives, prosperas. Y en un mundo donde todos están demasiado ocupados, intentando agradar a los demás, quien permanece firme en su propio valor siempre se elevará por encima del resto. Deja de buscar aprobación. Buscar aprobación es una trampa. Coloca tu felicidad en manos de los demás, haciéndote dependiente de su validación. La realidad es esta: la opinión de nadie sobre ti debería tener más peso que la tuya propia. En el momento en que le das a otra persona el poder de definir tu valor, pierdes el control sobre tu propia vida. La verdadera confianza no se recibe, se construye. Se construye a través de la autosuficiencia, a través de comprender que no necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. Piensa en las personas más magnéticas que has conocido. Ellas no suplican aprobación, no disminuyen lo que son para agradar a los demás. Asumen quiénes son, con sus defectos y todo, y eso es precisamente lo que las hace poderosas. Su poder proviene de la confianza inquebrantable que tienen en sí mismas. Mientras otros corren detrás de la validación, ellas siguen su propio camino, sin disculpas y con propósito. La necesidad de aprobación tiene una raíz: el miedo. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a quedarse solo. Pero aquí está la verdad: cuanto más buscas aprobación, más entregas tu poder. Te conviertes en prisionero de las expectativas de los demás, doblándote, moldeándote, adaptándote a estándares que ni siquiera son tuyos. Y al hacerlo, te traicionas a ti mismo. La verdadera libertad surge cuando liberas la necesidad de agradar a todo el mundo. Es una ilusión creer que eso es posible. No importa lo que hagas, alguien siempre te criticará. Algunos te admirarán, otros te criticarán, y muchos ni siquiera se interesarán. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu energía intentando agradar a todos? Piensa en las personas que cambiaron el mundo, líderes, innovadores,
creadores. Ellos no estaban preocupados por encajar. Estaban impulsados por una visión, por un propósito, por el fuego que ardía dentro de ellos. Enfrentaron críticas, pero no se dejaron derribar. Su confianza estaba construida sobre algo mucho más fuerte que la opinión pública, la creencia en sí mismos. Eso es lo que los hace imparables. Si quieres liberarte de la trampa de la aprobación, comienza preguntándote, ¿de quién es la opinión que realmente importa? La mayoría de las veces, las voces más ruidosas son las que menos conocen tu camino, las que no entienden tu viaje. Sus palabras solo tienen el peso que tú decides darles. Otro paso esencial es aprender a validarte a ti mismo. Reconoce tu propio progreso. Celebra tus victorias, grandes o pequeñas. Cuando empiezas a reconocer tu valor, la aprobación externa se vuelve irrelevante. Ya no necesitas aplausos para sentirte digno. Simplemente sabes que lo eres. Desapegarte de la validación no significa volverte arrogante o indiferente. Significa permanecer firme en quien eres. Significa respetar tus propias decisiones, tu propio camino, tu propia historia. Significa negarte a permitir que otros dicten la dirección de tu vida. Significa entender que tu valor no es algo que deba debatirse, negociarse ni decidirse por terceros. En el momento en que dejas de buscar validación, comienzas a vivir con libertad. Sin filtrar tus palabras, sin censurar tus sueños, sin encoger tu alma para encajar en expectativas pequeñas. Empiezas a caminar por la vida con autenticidad, con valentía, con un sentido de propósito que no puede ser sacudido. No todos te entenderán, no todos te apoyarán, y está bien. Las personas que realmente importan te respetarán, no porque busques su aprobación, sino porque no la necesitas. Así que elígete a ti mismo. Permanece firme en tus creencias, en tus valores, en tu visión. Suelta la necesidad de validación externa y abraza el poder de la autoaceptación. Porque cuando haces eso, te vuelves intocable, no porque todos te aprueben, sino porque ya no necesitas que lo hagan. ¿Cómo manejar las críticas? La crítica es inevitable, pero la forma en que la enfrentas define tu fortaleza. La mayoría de las personas se derrumba ante el primer signo de desaprobación. Se toman cada comentario de manera personal, permitiendo que eso moldee su identidad, dicte sus acciones y debilite su determinación. ¿Pero por qué? La crítica no es más que palabras, opiniones y perspectivas que muchas veces provienen de personas que ni siquiera comprenden tu camino. La verdad es que la crítica solo tiene el poder que tú decides concederle. Cuando reaccionas emocionalmente, le permites controlarte. Cuando la filtras a través de la lógica, permaneces en control. Las personas más fuertes no permiten que la crítica las sacuda. La evalúan con una mente clara. Toman lo que es útil y descartan el resto, sin emociones innecesarias, sin reacciones exageradas, solo atención selectiva a lo que realmente importa. La lección clave es esta. Filtra la crítica con lógica, no con emoción. Guarda lo que te sirva, ignora lo que no sirva y nunca permitas que la opinión de alguien perturbe tu paz. Existen dos tipos de crítica, la constructiva y la destructiva. La crítica constructiva es valiosa, te ayuda a mejorar. Proviene de personas que tienen experiencia, conocimiento y un deseo genuino de verte crecer. Ese tipo de retroalimentación es la que debes aceptar. La crítica destructiva, en cambio, busca derribarte. Muchas veces nace de la envidia, la inseguridad o la falta de comprensión. Esas opiniones no tienen valor a menos que cometas el error de internalizarlas. Imagina a un escultor trabajando en su obra maestra. Mientras esculpe, personas se detienen a observar. Algunas admiran su trabajo. Algunas ofrecen sugerencias útiles. Otras se burlan. ¿El escultor abandona su visión por culpa de algunas voces negativas? No. Continúa trabajando, guiado por su visión interior, filtrando el ruido. Así es exactamente como debes enfrentar la crítica. Cuando alguien te critique, pregúntate,
¿Esta persona tiene experiencia o credibilidad para juzgarme? Si la respuesta es sí, considera sus palabras. Si no, sigue adelante. No todas las voces merecen tu atención. La mayoría de las críticas provienen de personas que nunca han hecho lo que tú estás haciendo. Sus palabras suelen ser reflejo de sus propias limitaciones, no de las tuyas. La crítica es una prueba de resiliencia emocional. Las personas débiles reaccionan impulsivamente. Se ponen a la defensiva, discuten o se hunden en la duda. Las personas fuertes permanecen firmes. Reconocen la crítica, la procesan, pero nunca permiten que perturbe su paz interior. Cuando respondes a la crítica con calma e indiferencia, demuestras al mundo que tu confianza es inquebrantable. Piensa en las grandes mentes de la historia. Visionarios, creadores, líderes. Todos ellos enfrentaron críticas implacables. Sus ideas fueron cuestionadas. Sus decisiones fueron puestas en duda. Aún así, continuaron avanzando, negándose a permitir que el ruido externo los desviara de su camino. Su capacidad de mantenerse firmes frente a la duda fue lo que los diferenció. Ellos comprendieron que la crítica muchas veces es el precio del progreso. Si quieres desarrollar esta mentalidad, practica el desapego. La próxima vez que alguien te critique, haz una pausa. No reacciones de inmediato. En lugar de eso, analiza. ¿Hay valor en las palabras de esta persona? Si lo hay, aprende de ellas. Si no lo hay, déjalas pasar. Cuando dominas este hábito, te liberas del peso emocional de buscar aprobación. Otro enfoque poderoso es la autoconfianza. Cuando realmente crees en tu propio camino, las opiniones externas pierden completamente su fuerza. La confianza nace desde dentro, no de la aprobación ni de la desaprobación de los demás. En el momento en que comprendes esto, te vuelves inmune a la crítica superficial. El mundo siempre tendrá algo que decir. Algunos te elogiarán, otros dudarán de ti, pero al final, la única opinión que realmente importa es la tuya. El verdadero poder está en la capacidad de escuchar una crítica, evaluarla con claridad y seguir adelante sin perder el enfoque. Así que la próxima vez que alguien te critique, recuerda, es solo ruido. Aprende de ello si es necesario, pero nunca permitas que eso te defina. Las personas más fuertes no temen la crítica, la utilizan con sabiduría o simplemente la ignoran. Mantén tu compostura bajo presión. La presión revela a las personas. Algunas se quiebran, algunas se derrumban, pero las fuertes, ellas permanecen inquebrantables. ¿Por qué? Porque preparan sus mentes antes de que llegue la tormenta. Entienden que la presión no es una anomalía, es una certeza. Y cuando esperas desafíos, dejas de sorprenderte por ellos. El secreto está en desapegarte de la necesidad de control. Entiende esto. No todo saldrá como lo planeaste. Las personas te decepcionarán. Aparecerán obstáculos. Surgirán contratiempos inesperados. Pero tú no reaccionas emocionalmente. Respondes con estrategia, con cálculo sereno. La mayoría de las personas se quiebra bajo presión porque resiste la realidad. Esperan que todo sea fácil, predecible, bajo su control. Y cuando la vida demuestra lo contrario, entran en pánico. Se quejan, se bloquean. Pero quienes se entrenan para aceptar la incertidumbre, ellos se adaptan. Se mueven con el caos, no contra él. Piensa en un guerrero experimentado. No entra en batalla esperando una lucha fácil. Espera resistencia, emboscadas, amenazas inesperadas. Aún así, permanece sereno. ¿Por qué? Porque ya ha aceptado la realidad del conflicto. No desperdicia energía deseando que todo sea fácil. Se enfoca en la ejecución. Debes adoptar la misma mentalidad. El mundo te pondrá a prueba. Lanzará estrés, fracasos y dudas en tu camino. Pero si entrenas tu mente para mantener la calma bajo presión, nada podrá sacudirte. Mientras otros corren en pánico, tú te moverás con precisión. No reaccionas, respondes. Hay poder en dominar el control, no sobre los eventos externos, sino sobre ti mismo. Cuando ya no necesitas que todo salga perfecto, te vuelves imparable.
Cuando comprendes que la presión es inevitable, dejas de temerle. En lugar de eso, la ves por lo que realmente es, una oportunidad para perfeccionar tu compostura. Piensa en los grandes líderes, en las personas más inquebrantables. No dudan en medio del caos. No se derrumban cuando las cosas salen mal. Por el contrario, irradian calma, certeza y control. Eso es lo que los distingue. Las personas los observan y se preguntan, ¿cómo es posible que nada parezca afectarlos? ¿Cómo pueden mantenerse tan serenos mientras todos a su alrededor se derrumban? La razón es simple. Han entrenado sus mentes para esperar la dificultad. Han ensayado sus reacciones antes de que llegue la prueba. Comprenden que las emociones nublan el juicio. Por eso se desapegan de los sentimientos innecesarios. Priorizan la lógica por encima del pánico. Y al hacerlo, mantienen una ventaja que la mayoría nunca tendrá. Para construir este nivel de control, empieza cambiando tu perspectiva sobre la presión. Mírala como un juego, una prueba de disciplina. Cuando enfrentes estrés, desafíate a permanecer sereno. Observa tus emociones sin permitir que dicten tus acciones. Cuanto más practiques, más natural se volverá. Otra práctica esencial es la preparación. Las personas más fuertes no esperan a que llegue la presión. Se entrenan para ella. Ensayan mentalmente los peores escenarios. Condicionan sus mentes para mantenerse firmes bajo estrés. Cuando haces esto, nada te toma por sorpresa. Te conviertes en estratega, no en alguien que solo reacciona. La mayoría de las personas vive sin preparación, confiando en la esperanza, no en la disciplina. Esperan que todo funcione a su favor. Y cuando no ocurre, se derrumban. Pero quienes entrenan sus mentes para la adversidad, no se quiebran, no se rinden. Permanecen de pie, firmes, inquebrantables. Así que la próxima vez que la presión aumente, recuerda, esta es mi prueba. Este es mi momento para demostrar mi control. Mientras otros entran en pánico, tú respirarás. Mientras otros reaccionan, tú calcularás. Y cuando la tormenta pase, seguirás de pie, intacto, inquebrantable, indestructible. Suelta lo que no puedes controlar. El sufrimiento muchas veces nace del apego, al resultado, a las expectativas, a cosas que están fuera de nuestro control. Nos aferramos con fuerza a lo que creemos que debería suceder, a cómo pensamos que la vida debería desarrollarse. Y cuando la realidad no coincide con nuestro deseo, sentimos dolor. Pero la verdadera fortaleza mental está en saber soltar. Imagina un río. El agua fluye alrededor de los obstáculos, sin resistirse, sin luchar. No exige que las piedras se aparten del camino. No deja de fluir cuando encuentra resistencia. Se adapta. Así es como debes enfrentar la vida. Algunas cosas sucederán sin importar cuánto te preocupes por ellas. La oferta de trabajo que nunca llegó, la persona que se fue, el contratiempo que no esperabas. Puedes resistirte y sufrir, o puedes adaptarte y seguir adelante. La elección siempre es tuya. Soltar no significa rendirse. Significa cambiar tu enfoque hacia lo que realmente puedes controlar. Aferrarte a las expectativas te vuelve frágil. Te mantiene atrapado en un ciclo de frustración, repitiendo mentalmente el pasado, preguntándote qué podría haber sido diferente. Pero cuando aceptas la realidad de que algunas cosas están más allá de tu influencia, te liberas del sufrimiento innecesario. Piensa en las personas más fuertes que conoces. No son aquellas que luchan contra lo inevitable. Son aquellas que permanecen tranquilas frente a la incertidumbre. Han dominado el desapego, no de la vida, sino de la ilusión de control. Entienden que la vida es impredecible y que la paz surge al fluir con ella, no al luchar contra ella. La mayoría de las personas gasta su energía intentando forzar resultados. Vinculan su felicidad a un resultado específico. Si todo sale como lo planeaban, se sienten satisfechas. Si no, se derrumban. Esa es una forma débil de vivir. La verdadera fortaleza proviene de la adaptabilidad. Cuando te desapegas de expectativas rígidas,
desarrollas una resiliencia que te vuelve imparable. Ningún evento, ninguna decepción, ningún contratiempo puede quebrarte. La clave para soltar es la conciencia. La próxima vez que notes que estás aferrándote demasiado a algo, un resultado, una persona, una expectativa, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. No desperdicies tu energía en aquello que no puedes cambiar. Redirígela hacia lo que te hace avanzar. El desapego es una habilidad. Requiere práctica. Empieza con cosas pequeñas. Suelta las frustraciones menores, la fila larga, el tráfico lento, el cambio inesperado de planes. Observa lo liberador que es no reaccionar, no permitir que las circunstancias externas controlen tu estado de ánimo. Con el tiempo, aplica esta mentalidad a desafíos más grandes. Algunos confunden el desapego con la indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia es apatía, una negativa a involucrarse con la vida. El desapego, en cambio, es una comprensión profunda de que, aunque participas plenamente en la vida, no necesitas ser gobernado por sus incertidumbres. Puedes preocuparte profundamente por tus objetivos, por tus relaciones, por tus experiencias, sin sufrir cuando las cosas no salen como esperabas. En el momento en que decides soltar lo que no puedes controlar, te vuelves intocable. Caminas por la vida con una paz que otros admiran, pero no comprenden. Mientras ellos son consumidos por la frustración y la decepción, tú permaneces firme, inquebrantable. Se preguntan cómo lo haces, por qué nada parece alterar tu calma. La verdad es simple, has dominado el arte de soltar, así que deja de resistir, acepta lo que es, adáptate a lo que venga. Y sobre todo, recuerda, las mentes más fuertes no se aferran, fluyen. Como el río, avanzan intocadas por los obstáculos en su camino. El silencio es el movimiento de poder definitivo. En un mundo obsesionado con el ruido, el silencio es un arma. La mayoría de las personas habla para llenar espacios, para obtener validación, para demostrar algo. Pero los individuos más poderosos, ellos no hablan innecesariamente. Escuchan, observan, calculan, y cuando finalmente hablan, cada palabra tiene peso. El silencio incomoda a las personas, las obliga a dudar de sí mismas, a analizar sus propios pensamientos, a preguntarse qué estás pensando tú. En una conversación, la persona que habla menos tiene más control. Las palabras revelan, pero el silencio oculta. Cuando dominas el arte del silencio, cambias las dinámicas de poder a tu favor. Ganas control sobre las conversaciones, sobre las situaciones, sobre la forma en que los demás te perciben. La mayoría de las personas se siente incómoda con el silencio. Corren para llenarlo con explicaciones, justificaciones, palabras innecesarias. Pero cuando te contienes, obligas a los demás a revelarse. Cuanto más hablan, más exponen sus pensamientos, sus inseguridades, sus intenciones. Mientras tanto, tú permaneces como un misterio, y en ese misterio hay poder. Imagina estar en una negociación. La persona frente a ti presenta una oferta y espera una respuesta inmediata. Pero en lugar de reaccionar, haces una pausa. Dejas que el silencio se prolongue. Cuanto más dura, más incómoda se vuelve la otra persona. Comienza a dudar de sí misma. Empieza a llenar el silencio con mejores condiciones, con concesiones, con intentos desesperados de romper la tensión. ¿Por qué? Porque el silencio crea tensión, y la tensión crea ventaja. El mismo principio se aplica a las interacciones diarias. La próxima vez que alguien te insulte, permanece en silencio. La mayoría de las personas espera una reacción: ira, defensa, represalia. Cuando no ofreces nada, cuando respondes con silencio, le quitas el poder a la otra persona. Empieza a preguntarse si sus palabras tuvieron algún efecto. Comienza a sentirse ridícula. Tu silencio la obliga a enfrentarse con sus propias emociones, en lugar de alimentarse de las tuyas. El silencio también es una herramienta de observación.
Cuando hablas menos, percibes más. Notas la vacilación en la voz de alguien, el movimiento nervioso en su postura, la contradicción entre lo que dice y lo que realmente siente. La mayoría de las personas pierde estas señales porque está demasiado ocupada hablando. Pero cuando dominas el silencio, te conviertes en un estratega. Recolectas información mientras no revelas nada a cambio. Hay una razón por la que las figuras más influyentes del mundo no son las más ruidosas. Son aquellas que eligen sus palabras con precisión. Son las que comprenden que hablar menos no significa saber menos. En realidad, significa saber más. Si quieres cultivar poder a través del silencio, empieza practicando la contención. En tu próxima conversación, haz una pausa antes de hablar. Observa el ambiente. Escucha más de lo que hablas. Deja que los demás se revelen primero. Cuanto menos digas, más se inclinarán las personas a escuchar cuando finalmente hables. Otra forma de usar el silencio es aplicarlo en momentos de alta emoción. Cuando estés enojado, guarda silencio. Cuando seas insultado, guarda silencio. Cuando alguien exija una respuesta inmediata, retrásala intencionalmente. La capacidad de controlar tus palabras en situaciones de alta presión es la máxima demostración de disciplina, y la disciplina genera respeto. Las personas poderosas no son reactivas. No permiten que las emociones intensas controlen lo que dicen. Entienden que el silencio también es una respuesta. Una pausa puede decir más que una frase. Un momento de quietud puede cambiar una conversación entera. La próxima vez que alguien espere tu reacción, no la des. Permanece en silencio. Deja que el otro se revele y observa cómo el poder cambia de manos. En un mundo donde todos están desesperados por ser escuchados, quien habla menos suele ser quien tiene más influencia. Domina el silencio y dominarás el control. Entrénate para permanecer en calma, pase lo que pase. Tu mente es tu campo de batalla. Los pensamientos que permites entrar determinan si ganas o si pierdes. Cada duda, cada miedo, cada vacilación. Esos son enemigos que deben ser conquistados. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca experimentan pensamientos negativos, sino aquellas que se niegan a ser controladas por ellos. Para entrenar una mente inquebrantable, debes construir hábitos mentales. Gratitud para neutralizar la negatividad. Disciplina para superar la pereza. Desapego para eliminar el sufrimiento. Así como el cuerpo se fortalece a través de la resistencia repetida, la mente se vuelve resiliente a través del entrenamiento diario. No puedes esperar tener fortaleza mental en momentos de crisis si no te has preparado antes. Cada día debes entrenarte para permanecer firme, pausar antes de reaccionar, respirar antes de responder. La mayoría de las personas es esclava de sus emociones, reaccionando impulsivamente, actuando por miedo, rindiéndose ante la frustración. Pero quienes controlan su mente, ellos controlan todo. Así es como piensan los guerreros. Así es como operan los líderes. No permiten que distracciones, decepciones o insultos los sacudan. Se mueven por la vida con un fuerte sentido de propósito, con una calma profunda que otros no pueden comprender. Y por eso se vuelven inquebrantables. Entiende esto. La fortaleza mental se construye en los pequeños momentos de cada día. Está en levantarte temprano cuando preferirías seguir durmiendo. Está en elegir el silencio cuando podrías discutir. Está en seguir adelante cuando todo dentro de ti quiere rendirse. La mente, como un músculo, crece a través de la resistencia. Cada desafío es una oportunidad para fortalecerla. Uno de los hábitos mentales más poderosos que puedes desarrollar es el desapego. Cuando aprendes a separarte de las emociones, de los resultados, del caos externo, obtienes una enorme ventaja sobre aquellos que reaccionan constantemente. El desapego no significa indiferencia, significa control. Significa comprender que no puedes controlar el mundo, pero siempre puedes controlar cómo respondes a él. Imagina una tormenta. La mayoría de las personas es arrastrada por los vientos,
lanzada de un lado a otro por circunstancias que no puede controlar. Pero quienes tienen mentes inquebrantables permanecen firmes, enraizados, dejando que la tormenta pase a su alrededor. No desperdician energía luchando contra lo que no pueden controlar. Reservan su fuerza para lo que realmente importa. Otro elemento crucial del entrenamiento mental es la disciplina. La mente siempre buscará comodidad, facilidad, el camino más sencillo, y por eso la mayoría de las personas nunca alcanza una verdadera fortaleza. Ceden a la distracción, a la procrastinación y al autosabotaje. Pero la disciplina reprograma la mente. Cuando eliges disciplina en lugar de comodidad, te conviertes en alguien imparable. Empieza con pequeños pasos. Comprométete con hábitos que fortalezcan tu mente. Medita para afinar tu enfoque. Haz ejercicio para reforzar la disciplina. Lee para expandir tu mente. Cumple tus propias promesas, por pequeñas que sean. Con el tiempo, estos pequeños actos construyen algo enorme, una mente inquebrantable. El mundo te pondrá a prueba. Las personas te desafiarán. La vida pondrá obstáculos en tu camino. Pero en el momento en que domines tu mente, nada externo podrá sacudirte. Te moverás por la vida con un nivel de confianza, control y poder que pocos alcanzan. Y cuando otros se pregunten cómo logras mantenerte tan firme, tan sereno, tan imperturbable, tú sabrás la respuesta. Te entrenaste para ello, lo construiste con disciplina, y nada podrá quitártelo. Domina el arte de moverte en silencio. El verdadero poder se mueve en silencio. No busca atención, no necesita validación. Simplemente actúa y deja que los resultados hablen por sí mismos. Las personas más ruidosas de la sala generalmente son las más débiles. Desean reconocimiento, anuncian sus intenciones, buscan aprobación. Pero los más fuertes, ellos se mueven de manera silenciosa, estratégica, con precisión. Si quieres ser respetado, deja de anunciar tus planes, deja de explicarte ante todo el mundo. Simplemente haz el trabajo, simplemente avanza. El éxito no se construye con palabras, se construye con acción. Cuanto más hablas, más invitas dudas, críticas y resistencia. Pero cuando trabajas en silencio, nadie te ve llegar. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Las personas más fuertes no desperdician energía intentando demostrar quiénes son. Dejan que su éxito hable por ellos. No discuten, no intentan impresionar a nadie, no se explican demasiado. Se mueven con certeza, y esa certeza atrae respeto. En el momento en que dejas de buscar validación, te vuelves imparable. Hay una razón por la cual las figuras más influyentes de la historia no eran aquellas que hablaban constantemente de sus próximos pasos. Ellas entendían que el poder no está en las promesas, está en la ejecución. No explicaban su visión a personas que jamás serían capaces de comprenderla. Simplemente construían, creaban y dominaban, en silencio. Si quieres dominar esto, desarrolla la disciplina de mantener tus ambiciones en privado. Trabaja incansablemente, pero sin buscar aplausos. Deja que las personas se pregunten cuál será tu próximo movimiento. Deja que intenten descubrir cómo puedes mantenerte tan tranquilo, tan imperturbable, tan controlado. Cuanto menos sepan, más control tendrás. El silencio no es pasivo, es estrategia. Obliga a las personas a llenar los vacíos, a especular, a pensar demasiado. Y en esa incertidumbre, tú ganas poder. Cuando hablas, tus palabras tienen peso. Las personas escuchan, no porque lo exijas, sino porque saben que no desperdicias tus palabras. En un mundo donde todos están desesperados por ser notados, sé la persona que no necesita eso. Mientras otros persiguen atención, tú persigue la maestría. Mientras ellos intentan parecer exitosos, tú te conviertes en exitoso, Si sientes la necesidad de explicar tus planes, resiste. Si sientes la necesidad de demostrar algo, contente. Si quieres mostrar tu progreso, deja que tus resultados hablen por ti. En el momento en que dejas de buscar validación externa,
algo interesante sucede. Las personas comienzan a notarlo. Empiezan a preguntarse cómo lo lograste. Intentan entender por qué nada parece afectarte. Y en ese momento sabrás que realmente dominaste el juego. No porque se lo dijiste al mundo, sino porque lo demostraste sin decir una sola palabra. Cuando unes la fuerza espiritual enseñada por Florence Scovel Shinn con la disciplina mental revelada por Napoleon Hill, algo extraordinario sucede. Te conviertes en el centro de tu propio destino. Nada externo te domina. Ninguna crítica, ningún miedo, ninguna circunstancia tiene permiso para decidir quién eres ni hasta dónde puedes llegar. Todo comienza a nacer desde dentro, desde tu mente entrenada, tu fe fortalecida y tu palabra guiada por un propósito. Florence siempre decía que la palabra hablada abre caminos. Hill afirmaba que una mente disciplinada construye resultados. Cuando unes estos dos pilares, creas un nivel de poder al que muy pocas personas en el mundo acceden. El poder de reaccionar menos y dirigir más, de hablar menos y manifestar más, de sentir menos miedo y vivir con más intención. Este video es un complemento al camino que ya recorres aquí. Aprender a dominar tus pensamientos, elevar tu vibración, proteger tu campo emocional y actuar con la calma y la certeza de quien sabe que la ley divina trabaja a su favor. Nada de lo que has escuchado aquí sustituye las enseñanzas de Florence. Al contrario, todo esto fortalece los principios que ella trajo al mundo. Y junto con Napoleon Hill, amplía tu capacidad de aplicarlos en la vida real, en las situaciones difíciles, en los silencios, en las decisiones y en los momentos en los que más necesitas claridad. Ahora, respira profundamente y recuerda. Eres más fuerte que cualquier obstáculo. Tu mente es más poderosa que cualquier opinión. Tu palabra es más creadora que cualquier circunstancia. Y tu silencio es más valioso que cualquier discusión. Usa todo lo que has aprendido aquí como un escudo, una guía y una herramienta poderosa para transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Camina con firmeza, habla con propósito, piensa con conciencia y permite que Dios, la fe y tu disciplina mental preparen el camino delante de ti. El dominio del mundo comienza con el dominio de la mente. Y hoy has dado un paso más hacia tu propio poder.